Mm. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Empezamos con el tema, la apnea del prematuro. En diferentes momentos hemos señalado el término apnea. Incluso también ya había yo comentado parte de la definición. En este momento se está dando un diagnóstico de manera definida, que es apnea del prematuro. Para que lo tengan en cuenta, que esta apnea del prematuro es una situación totalmente diferente cuando decimos apnea como un signo en otro momento de la vida del neonato. Por ejemplo, un recién nacido a término por alguna patología X puede presentar apnea, pero ahí va a obedecer a la patología subyacente. En cambio, aquí en el prematuro es una condición fisiopatológica propia del prematuro y es apnea del prematuro. Esta apnea ya la habíamos dicho, que es una ausencia de respiración por 20 segundos y se va a acompañar de cianosis y o de bradicardia. Existe una clasificación de acuerdo al sitio posible de lesión a nivel central o un problema obstructivo, o bien puede ser una mezcla de ambas situaciones. Existe otro signo clínico que es muy parecido a la apnea, la respiración periódica. Es frecuente que incluso el recién nacido a término, sobre todo cuando está dormido, vamos a ver que tiene un ritmo de respiración aparentemente normal y de pronto hace una pausa respiratoria. Da la impresión de que ese pulmón dejó de respirar, pero antes de que transcurran 20 segundos, se desencadena nuevamente el movimiento respiratorio. Y esta pausa respiratoria nunca va a tener ni cianosis ni bradicardia. A eso se le llama respiración periódica. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y voy a comentar también otra situación que es muy específica al momento del nacimiento. Cuando veamos sobre todo el programa de reanimación neonatal, ahí vamos a hablar de un término que designa apnea primaria y otra apnea secundaria. Y les voy a explicar de una vez. Se supone que si el niño todo viene bien a nivel intrauterino y está por nacer, y si todo transcurre normal, su primer respiración la va a dar fuera del ambiente uterino. Se rompen las membranas, saca la cabecita, ya que alumbra la nariz y la boca, viene la primera respiración. Esto es lo deseable en todos los recién nacidos. Sin embargo, a veces se dan circunstancias en donde por diversas causas, ese neonato va a tener una pobre perfusión intrauterina. Ya a lo largo de las clases de pediatría hemos señalado algunos factores de riesgo, nada más por mencionar uno: preeclampsia, diabetes materna. Estas dos situaciones pueden generar una hipoperfusión
en el feto. Y esa necesidad de oxígeno va a disparar el mecanismo de respiración y que a lo mejor ese neonato va a querer iniciar el proceso ventilatorio. Y se le va a llamar apnea primaria cuando este niño al nacer, nace sin pausa, sin movimiento respiratorio. Por eso lo que tenemos que hacer es, en los pasos iniciales, lo llevamos a una fuente de calor, lo cubrimos, lo limpiamos y en ese momento que lo estamos secando, ya lo estamos estimulando. Vuelvo a repetir, si nació sin respirar y con este estímulo que le hagamos, despierta la función respiratoria, a esa pausa le llamaremos apnea primaria. Porque puede suceder que a veces ese proceso respiratorio inicial lo intentó a nivel intrauterino. Sin embargo, agotó su esfuerzo respiratorio y no pudo ventilarse ni oxigenarse a nivel intrauterino. De tal manera que cuando nace, igual van a nacer con ausencia de respiración. Si nosotros intentamos hacer lo mismo que les dije hace rato, lo cubrimos, le damos calor, lo cubrimos, lo secamos y con ello estimulamos, y con este estímulo no despertamos el inicio de la función respiratoria, vamos a señalar que el niño está en una apnea secundaria. Y todo niño que tiene apnea secundaria nunca va a responder con estimulación táctil para iniciar la respiratoria. Entonces tenemos pues tres tipos de escenarios clínicos en donde podemos utilizar el término de apnea. Espero que haya quedado claro y si tienen alguna confusión, me lo pueden plantear ahorita mismo. Doctor, yo no entendí bien la diferencia de la apnea primaria y la apnea secundaria. O sea, la primaria es cuando nace sin movimiento respiratorio, ¿no? Y tú lo estimulas y responde, empieza a respirar. A esa le llamaremos apnea primaria. Si nace, hay pausa respiratoria, tú lo estimulas y no respira, esa es una apnea secundaria. Por mucho que lo sigas Ah, ok, doctor, estimulando, gracias. por mucho que lo sigas estimulando, este niño no va a respirar. Inmediatamente tendremos que proporcionar una ventilación con presión positiva. ¿Ya queda claro? Sí, doctor. Bueno, Sí, gracias. entonces el tema que vamos a desarrollar es propiamente la apnea del prematuro. Y ya señalamos la definición y que puede ser central, obstructiva o bien mixta. La incidencia de la apnea del prematuro es inversamente proporcional a la edad del prematuro. Es decir, mientras menor edad gestacional, con toda probabilidad va a haber apnea. Y así podemos ver aquí la casuística de abajo, que si el niño tiene menos de 30 semanas de gestación, el 80% de estos prematuros van a presentar apnea del prematuro. Es un poco menor, si está entre 31 y 32 semanas, alrededor del 50%. Y noten que después de las 33 semanas, la proporción es muy pequeña, entre 10 y 15%. De tal manera que a más prematuro vamos a tener que instalar medidas preventivas para evitar que el niño presente la apnea del prematuro. Ya habíamos señalado que pueden ser dos formas. Una de tipo central. En esta
va a obedecer a una inmadurez del sistema nervioso central. Ya saben ustedes que tenemos un centro respiratorio que es sensible a los niveles de oxígeno o de CO2. En condiciones normales, a falta de oxígeno disparará el aumento de la frecuencia respiratoria. O ante un aumento del CO2, aumenta también la frecuencia respiratoria. En cambio, cuando es el apnea del prematuro y es de un origen central, la hipoxia ni la hipercapnia va a disparar o aumentar la frecuencia respiratoria. Y clínicamente vamos a ver que estos pacientes no tienen ningún movimiento respiratorio. Y esta ausencia es la que nos permite sospechar que el origen puede ser a nivel central. A diferencia de la apnea obstructiva, aquí la vía aérea tiene un bloqueo para la ventilación y vamos a percibir cómo el niño intenta generar movimientos respiratorios. Sin embargo, no existe un flujo de aire cuando auscultamos los pulmones. Es decir, vamos a hacer dos tipos de intervención. Uno, estaremos visualizando la caja torácica y seguramente esta estará intentando mover. Y cuando auscultamos, no entra nada de aire a ambos pulmones. Y es la manera como podemos sospechar un evento obstructivo. Sin embargo, la mayor parte de las causas que vemos en el prematuro es la mixta. Entre un 50 y 75% de los casos obedece a esta situación, porque mientras más prematuro es, existe el mayor riesgo de que tenga una enfermedad por membrana hialina. Y la enfermedad por membrana hialina se va a caracterizar porque los alvéolos no se han abierto, siguen colapsados, posiblemente llenos de líquido, no tienen factor surfactante, de tal manera que eso condiciona el fenómeno obstructivo. Y además de que es muy prematuro, pues va a tener un componente también de origen central. Pero chequen entonces, ¿no? Cómo clínicamente podemos ver y clasificar central u obstructivo de acuerdo al movimiento o ausencia de movimiento de la caja torácica. A nivel fisiopatogénico puede entonces tener que sea meramente un reflejo de inmadurez del sistema nervioso central o de inmadurez de la madurez de los alvéolos pulmonares. A nivel del sistema nervioso central, puede ser que los quimiorreceptores a la hipoxia y la hipercapnia no sean sensibles. El prematuro también todavía no desarrolla, mientras más prematuro sea, no desarrolla los reflejos primarios. Y entre los más importantes para el tema que estamos viendo es el estímulo de la faringe y el estímulo de la laringe. Y por otro lado, la musculatura torácica o la musculatura respiratoria está prácticamente inexistente. Son las tres condicionantes, pues, que podemos identificar como responsables de la apnea del prematuro. Ya vimos el día de ayer, antier, que el prematuro tiene muchísima labilidad porque carece de muchos tipos de respuesta compensadora. Y en el caso de la apnea del prematuro, se expresan con mucha mayor razón. Si el prematuro nace por un parto eutóxico, eso va a condicionar un importante trauma a nivel del sistema nervioso central.
El prematuro, mientras más prematuro sea, es inmunodeprimido, lo que lo predispone a problemas infecciosos, incluso a sepsis. Ya checamos que si pesa menos de 1500 gramos, obligadamente tiene que permanecer hospitalizado el tiempo necesario hasta que adquiera un adecuado peso y succión. Entonces, el hospital es un gran factor de riesgo para que adquiera procesos infecciosos. Es muy importantísimo mantenerlos eutérmicos, ya que mientras más prematuro sea, va a tener problemas para regular el control de su temperatura interna. Ya señalamos que puede tener problemas pulmonares. Mientras más prematuro sea, también van a persistir más tiempo los cortocircuitos de derecha a izquierda. Por ejemplo, CIA, CIB, persistencia del conducto arterioso. Van a ser con mayor frecuencia problemas metabólicos como hipocalcemia, hipomagnesemia, etcétera. Como se les va a tener que proporcionar oxígeno, esto puede condicionar problemas mayores. Ya vimos a nivel sistema nervioso central, pulmón, tubo digestivo, aquí puede ser la enterocolitis. Pueden presentar reflujo, obstrucción de la vía aérea, y con frecuencia la prematurez también es a consecuencia de un error innato del metabolismo. Este cuadro ya lo habíamos revisado, simplemente es para recordar que si es apnea primaria, puede haber alguna respuesta con el estímulo, una apnea secundaria no va a responder con ningún tipo de estímulo. Y dependiendo de la causa, también podemos clasificar a las apneas. Esta apnea, para que no la confundamos con lo que les inicié al principio de la clase, intentar explicarles, aquí tenemos otro concepto que se refiere básicamente a la apnea, pero fuera de la etapa del periodo de nacimiento. Apnea primaria o idiopática, no se encuentra la razón y a veces de manera inexplicable. Un recién nacido que se acerca a 37 semanas de gestación puede presentar anemia. Ya vimos hace rato que si tiene más de 33, 34 semanas es alrededor del 10 al 15%. Y alguien que se acercó casi a la etapa de madurez, es decir, 37 semanas, a veces ellos lo pueden presentar. Y también podemos ver aquellas apneas que son secundarias a condiciones patológicas, infecciones, hemorragias, traumatismo craneal, procesos infecciosos, etcétera. Aquí la apnea se refiere más que todo a la causa que desencadenó este signo de apnea. El prematuro que va a presentar apnea ya quedó claro, creo, que debe ser menor o igual a 34 semanas. Habitualmente este fenómeno lo va a presentar entre el segundo y séptimo día de vida. Acabamos de explicar que raro va a ser después de las 36, mucho menos 37 semanas. Sin embargo, lo que llama la atención es que el estado general de estos pacientes durante esos periodos de apnea se van a ver estables, se van a ver bien. En cambio, ver en otra condición un niño con apnea ya va a obedecer a alguna enfermedad subyacente y por lo general van a ser enfermedades que son de cuidado y condiciones clínicas de cierta gravedad. Va a ser importante establecer
todos los factores de riesgo prenatal, intraparto o perinatal, y también debe ser evaluado a nivel hematológico, a nivel de electrolitos, gases respiratorios, ultrasonido a través de la fontanela, y otros estudios van a depender mucho de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, si es membrana hialina, una teletórax. Si se sospecha una enterocolitis necrotizante, una RX simple de abdomen, por ejemplo. El diagnóstico tiene bases 100% clínicas, siempre y cuando hayamos nosotros excluido las otras patologías que condicionan apneas. El tratamiento. Si sabemos que mientras más prematuro es el riesgo de que presente apneas, en ellos debemos tomar medidas preventivas antes de que ésta se presente. Deben ser monitorizados de manera continua, midiendo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura. Y se debe minimizar en lo posible todos aquellos factores externos que puedan precipitar esta lesión, evitar que se enfríen, mantenerlos en buena posición, que no estén muy flexionados o muy extendidos del cuello, porque eso va a generar un problema obstructivo. Y generar las condiciones en donde de manera permanente tenga una estimulación cutánea. Lo más fácil es poner un colchón de agua para que el mínimo movimiento que el neonato presente mueva el agua y ésta en su vaivén le genere un estímulo constante de acuerdo a su capacidad de movimiento. Y siempre deben estar en decúbito supino. Esto como medidas profilácticas. Para el tratamiento farmacológico siempre se recurre a las metiljantinas. Tenemos como metiljantinas a las aminofilinas. Esas se usaron hace mucho tiempo. Hoy, con mayor efectividad y menos efectos tóxicos, se está utilizando la cafeína. ¿Qué hacen las metiljantinas? Reduce la frecuencia de eventos de apnea, aumenta el volumen minuto del corazón, mejora la capacidad de confianza del sistema respiratorio, reduce las necesidades de que tengamos que apoyarnos con ventilación asistida, le da fortaleza al diafragma y por lo tanto reduce su fatigabilidad. Tiene un efecto diurético porque se supone que estos niños tienen una gran cantidad de líquido todavía a nivel pulmonar que no ha logrado su expulsión. Y vamos a retomar este tema cuando revisemos la apnea transitoria del recién nacido. Entonces aquí las metiljantinas tienen un efecto diurético que ayuda a expulsar este exceso de líquido de vías pulmonares. Y en dado caso que este prematuro se intubó por la apnea, el uso de las metiljantinas ha demostrado que reduce de manera importante el número de días intubado. Y asimismo disminuye una complicación que es muy frecuente en el neonato que usa oxígeno. Me refiero a la displasia broncopulmonar. El mecanismo de acción de cualquier metiljantina es que aumenta los niveles intracelulares del AMP cíclico. Este AMP cíclico es un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Esto hace que aumente la sensibilidad del centro respiratorio a la hipercapnia y ayuda a mejorar la contractilidad del diafragma. Entonces, lo recomendable hoy en día es usar la cafeína. Las dosis de impregnación de cafeína van a ser 20 miligramos por kilo de peso IV en una sola dosis. El mantenimiento quedaría 5 miligramos por kilo de peso al día
distribuido en 3 tomas, en 3 aplicaciones intravenosas. Si no se cuenta con la cafeína, la opción es la tiofilina. Se impregna con 5 a 8 miligramos kilodosis y el mantenimiento queda de 1 a 3 miligramos kilo día en 3 dosis. El tratamiento debe ser lo necesario para tanto la cafeína como la tiofilina hasta que veamos que ya no está presentando eventos de apnea. Y una vez que determinamos que en determinado día ya no hay apnea, se le da un periodo de 3 a 7 días adicional después de que aparentemente haya cesado la apnea. La mayor parte de los niños, con esas medidas profilácticas y el uso de metilcantinas, es suficiente para controlar las apneas. En un pequeño número de pacientes va a ser necesario la ventilación mecánica y a veces también con el CPAP nasal. Estos 2 procedimientos de ventilación mecánica y CPAP nasal, va a ser un tema que vamos a desarrollar cuando revisemos reanimación cardiopulmonar. Por el momento vamos a dejarlo nada más como ventilación mecánica y CPAP. El CPAP es una presión positiva continua de la vía aérea. Este es el acrónimo que significa CPAP. Bien, ¿tendrán alguna pregunta? No, doctor. No. Bueno, nos vemos el día de mañana. Por favor, a las 6 de la tarde igual. Revisaremos lesiones asociadas al nacimiento. Sí, doctor, está bien. Bueno, hasta mañana. Gracias, doctor. Mañana, doctor. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor.